¿Cómo está actualmente el proceso de gentrificación en la ciudad de Madrid? Bueno, vamos, yo creo que más que hablar de gentrificación en barrios concretos, yo creo que lo que tenemos es un proceso muy complicado de precios de la vivienda en toda la ciudad, ¿no? Y que tiene que ver con la inacción pública durante muchos años, ¿no? Que yo creo que en los últimos años tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno central actual estamos empezando a hacer cosas, pero que hace falta hacer mucho más, ¿no? Necesitamos mayor inversión en vivienda, necesitamos modificar la ley de arrendamientos urbanos en el Congreso de los Diputados, la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, necesitamos cambiar también la normativa municipal para poder gravar la vivienda vacía, cambiar la fiscalidad de las OCIMIs, construir más vivienda pública. Es decir, yo creo que es un abanico de medidas muy grandes que una administración sola no puede hacer, para lo que necesitamos la implicación de todas las administraciones y también cambios normativos. ¿Cree que la gentrificación es un producto del mercado? Por supuesto, yo creo que es claramente un producto sobre todo del mercado de la vivienda por un lado, y luego yo creo que una de las cuestiones claves por los procesos actuales que son distintas a los procesos anteriores de gentrificación tiene que ver con el turismo, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo en muchos barrios de los centros de las ciudades no es una sustitución de una población por otra que tiene más renta, sino que lo que estamos viviendo e intentando combatir es una sustitución de población fija por población flotante, ¿no? Es decir, y en eso Airbnb y todos estos fenómenos pues tienen muchísimo que ver, ¿no? Bueno, nosotros estamos intentando actuar contra las viviendas turísticas, hemos abierto 1000 expedientes, hemos cesado más de 400, pero necesitamos competencia, necesitamos una legislación básica a nivel estatal, necesitamos que la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias, actúe. Y en última instancia también necesitamos que las autoridades europeas tomen medidas, ¿no? Ahí se ha constituido un lobby europeo de ciudades y estamos todas las grandes ciudades intentando apretar ahí, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué medidas se están llevando a nivel europeo, estatal y municipal para frenar este proceso? Bueno, vamos, lo que se está intentando hacer a nivel europeo son varias cosas, ¿no? Por un lado, que haya normativa básica europea sobre viviendas de uso turístico que nos permita tener, digamos, más garantías jurídicas, más fortaleza jurídica en las ciudades a la hora de encarar el problema de la vivienda de uso turístico, ¿no? Que a todos los efectos es un uso hotelero, es un uso terciario, pero que se produce sobre vivienda, que es un uso urbanístico completamente diferenciado y que actúa sobre el mercado de la vivienda, ¿no? Reduciendo la oferta de vivienda, sobre todo en algunos barrios, etcétera, ¿no? Y tirando los precios al alza. En cuanto al Plan Madre, el Plan Madre es una política de rehabilitación. El Ayuntamiento había dejado de rehabilitar desde la crisis y años antes de haber rehabilitado con ayudas públicas, digamos. Y lo que planteamos ahí es una serie de áreas de preferencia por distintos indicadores socioeconómicos y por tipología de vivienda, etcétera. Y digamos que se determinan unas áreas sobre las que actuar preferentemente a través de rehabilitación de vivienda, financiando, subvencionando a las comunidades de propietarios y también a través de otro tipo de políticas de equipamientos, de mejora del espacio público, etcétera. Bueno, creemos que en estos momentos es cuando está cogiendo velocidad de crucero y que va a ser un programa muy importante, ¿no? En el que estamos apostando por invertir 50 millones al año prácticamente. ¿Qué barrios son los prioritarios en tema de vivienda? Bueno, en cuanto a rehabilitación, desde luego tiene mucho que ver con barrios que socioeconómicamente necesiten las ayudas, es decir, que no puedan las comunidades de propietarios emprender las ayudas con sus propios recursos. Y luego también se cruza de una forma bastante coherente con las tipologías de vivienda que más necesitan la rehabilitación, ¿no? Mucha vivienda que se hizo en los años 40, 50, 60, que está muy deteriorado, que tampoco tuvo grandes calidades en su momento, que necesita ascensores, que necesita aislamiento térmico, que necesita ventanas de mejor calidad, que necesita, bueno, todo tipo de cosas, cambiar luminarias, cambiar calderas de gasóleo, digamos. También digamos que suele coincidir bastante los niveles de renta con ese tipo de tipología de vivienda, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, también, más allá de eso, hay algunos barrios del centro que todavía necesitan rehabilitación, como Lavapiés, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo de barrios que no están en el centro. ¿El hecho de rehabilitar los barrios puede generar la expulsión de los vecinos que residen en él? En todo caso, creemos que son dos cosas que se deben atacar de formas distintas, ¿no? No podemos decir que como rehabilitamos y la vivienda mejora, entonces
digamos, hay que dejar de rehabilitar porque eso va a producir expulsión, ¿no? Tenemos que rehabilitar porque hay viviendas en condiciones realmente impresentables para una ciudad como Madrid, y luego a la vez tenemos que conseguir regulaciones que permitan que no haya es decir, que esa vivienda no vaya a ser Airbnb al día siguiente, ¿no? Sino que vaya a tener población fija residente. Ahí lo que estamos actuando es con un plan especial de usos turísticos, que lo que viene a decir es que en buena parte de la ciudad no va a haber posibilidades de pasar de uso residencial a usos terciarios, de ninguna manera, ¿no? Es decir, que ya sea para hoteles o para viviendas de uso turístico. El problema, o sea, esto ya está aprobado, vamos, ya está en tramitación, pero la moratoria está aprobada. El problema aquí es la disciplina, ¿no? Y estamos intentando reforzar los sistemas de disciplina para poder garantizar que esa normativa se va a poder cumplir. Es cierto que también, yo estoy seguro, ahora empezaremos a verlo, vamos a tener una enorme litigiosidad, es decir, nos van a llevar los tribunales muchísimas empresas, grandes empresas que están comprando mucho para pasar de residencial a viviendas de uso turístico. En su momento comentó que el nombre de gentrificación no le gustaba mucho y que no era exactamente lo que estaba pasando. ¿Sigue opinando lo mismo? Yo creo que no es, o sea, que el proceso de gentrificación, si se quiere llamar así, gentrificación 2.0 le llama Gala Pin, la concejala de Barcelona, yo creo que es un proceso que tiene que ver más con la turistificación en el centro de Madrid. Es decir, que no se trata de una sustitución, la definición canónica, digamos, de gentrificación, de sustitución de un tipo de población por otro tipo de población de mayor renta o estatus, sino que lo que hablamos es de un vaciamiento, de una sustitución de población permanente por población flotante. Y entonces, digamos que la forma de encarar ese proceso tiene que ser distinto, ¿no? Y eso es yo creo lo que está pasando en el centro, que tiene todo que ver con la turistificación. Otra cosa es que eso se produce en paralelo con un problema grave de precios de la vivienda en toda la ciudad, que está generando una crisis de acceso en toda la ciudad. Es decir, que no, en ese caso ya no sería un problema solo de unos barrios del centro, de unos barrios del centro amplio, digamos, que se turistifican y que tienen un problema, ¿no? Sino que estamos hablando de un problema de acceso para el conjunto de la población madrileña. Y es un problema más grave. ¿Y qué están haciendo desde el consistorio? Lo que estamos intentando los ayuntamientos, hoy mismo sale una noticia en nuestras conversaciones con el Ministerio de Hacienda, que por ejemplo estamos intentando que la construcción de vivienda pública o la compra para vivienda pública podamos utilizar nuestros superávits para hacer eso sin que computen regla de gasto, ¿no? Es decir, digamos, lo que necesitamos ahora mismo en España es un esfuerzo nacional. ¿Es solamente competencia del ayuntamiento? Cuando en Madrid se hizo el gran esfuerzo por extender el derecho a la vivienda a buena parte de la sociedad madrileña, con el plan 18.000 de la empresa municipal de la vivienda y tal, aquí se intervino desde la administración municipal y también desde el Estado. Y cuando se creó la comunidad autónoma, desde la comunidad autónoma. Es decir, hace falta muchísimo más de lo que puede hacer un ayuntamiento, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo triplicando, cuadruplicando lo que se gastaba en vivienda pública antes de entrar nosotros, pero con eso no vale. Con eso construimos 2.500 viviendas en 4 años. Hace falta que la comunidad autónoma construya, está construyendo 300, eso no es construir. Hace falta que el Estado se implique. El Estado sí ha dado señales de implicarse, ¿no? Con la modificación de la LAU, con la modificación de la Ley de Vivienda, con el desarrollo, por ejemplo, de la operación Campamento, que supondría una inyección de vivienda pública muy importante, pero hace falta que la comunidad se implique, ¿no? Y hace falta también no solo construir, sino que las normativas sean sólidas y funcionen. ¿Es la vivienda pública la solución? Entonces, ¿por qué no se lleva a cabo? Es súper largo y súper caro. Porque digamos que las ciudades que tienen vivienda pública y un tamaño del parque de vivienda pública que puede regular el mercado de alguna manera o que puede incidir en el mercado, son ciudades que llevan invirtiendo millones y millones y millones desde 1945, ¿no? Es decir, Viena, el parque de vivienda es brutal, es enorme, Ámsterdam, no sé qué, o sea, todas esas ciudades llevan desde la Guerra Mundial invirtiendo muchísimo en vivienda pública. Es que en Madrid no hay parque de vivienda pública. En Madrid porque además la vivienda pública que se construyó, en vez de construirse en régimen de alquiler, se construyó en régimen de propiedad,
con lo cual es una vivienda que pierdes inmediatamente y que entra a un circuito completamente privado, ¿no? ¿Sería bien a uno de los referentes, ya que más de la mitad de su vivienda es pública? Más de la mitad, y luego tiene otra parte muy importante del parque que es en otros regímenes de propiedad, de no propiedad, no propiedad privada, sino en cooperativas con derechos de superficie, es decir, por cierto, una serie de medidas que tanto Barcelona como nosotros estamos empezando a ensayar, ¿no? Nosotros estamos empezando ahora también a seleccionar suelos para que en la próxima legislatura hagamos un proceso yo creo muy potente de cesión de suelos con derecho a superficie para construcción en régimen de cooperativa, ¿no? Sería no cooperativa en régimen de propiedad, como se hizo mucho en España, yo creo que se hizo razonablemente bien, pero en estos momentos yo creo que viendo también lo que ha supuesto, tenemos que ir a regímenes digamos que no incidan otra vez en la burbuja, ¿no? Y que lo que tengas es el derecho de uso, pero no la propiedad. ¿Cómo se actúa para frenar la desaparición paulatina del comercio en el centro? Bueno, yo creo que no es una percepción. O sea, donde está desapareciendo el comercio es en periferia. Y yo creo que esto tiene, o sea, en estos momentos en el comercio estamos en un cambio de época que va mucho más allá del turismo y de la gentrificación, que tiene que ver con la venta online, con la venta multicanal, con que Amazon te puede poner producto fresco en casa en una hora, y eso, digamos, tiene un efecto muy gravísimo, sobre todo en periferia. Y es donde estamos viendo una desaparición muy fuerte del comercio y sustitución de comercio por casas de apuestas o por nada, por el vacío, ¿no? En el centro hay una incidencia muy fuerte del turismo, pero el comercio se mantiene, es decir, sigue habiendo comercio. Ahora, se produce una transformación de ese comercio, ¿no? Y pasa a ser un comercio que tiene más que ver con el turismo. Pero es difícil, muy difícil en estos momentos saber cuánto está incidiendo estos fenómenos de turistificación o de gentrificación y cuánto está incidiendo la venta online, que está siendo letal, ¿no? Yo creo que es muy aventurado saber hacia dónde va a ir el comercio en el futuro, ¿no? Es decir, cuando en las propias tiendas bandera aquí de las grandes marcas de ropa en Gran Vía hay hasta gente con tablets para que tú te pruebes la ropa o la veas y la compres directamente, en vez de llevártela, te la compres directamente en la tablet. Bueno, cuando eso pasa y pasa a esta velocidad es tremendamente difícil saber lo que va a pasar en un tiempo. Lo que está claro es que va a haber una transformación radical, ¿no? Que igual que ha cambiado la comercialización de los productos audiovisuales, del cine, de la serie, con Netflix, con Movistar, con HBO, con tal, con Filmin, ¿qué va a pasar en el comercio? Es muy difícil. Nosotros estamos haciendo muchas políticas de ayudas a los mercados municipales, al comercio minorista en general, sobre todo también a través de una recualificación del espacio público, que entendemos que es de las pocas cosas que siempre actúa positivamente sobre el comercio, es decir, que haya unos buenos entornos de la vía pública, del espacio público, con calles más peatonales, con menos coches, siempre viene bien, ¿no? No solo en el centro, pues ahora mismo en Vallecas, en el Boulevard de Peña-Gorbea, han empezado las obras para peatonalizar todo ese boulevard. Creemos que eso va a tener un efecto muy positivo en el comercio. Pero sabemos que lo que está pasando es de una naturaleza mucho mayor, ¿no? Que los entornos mejoren favorece la llegada de multinacionales. ¿Cómo se combate esto? Bueno, es un tema muy complicado porque tampoco quiero decir que tú no tienes elementos reguladores que puedan decir que en una licencia que dice que es comercio o que dice que es hostelería vaya una cosa y no otra. No hay ningún elemento regulador que pueda regularlo, ¿no? Yo creo que además no sería posible en un Estado capitalista, con una constitución, o sea, quiero decir que tiene complejidades. Sí que es cierto, por ejemplo, que hay cuestiones que a simple vista que saltan a la vista, ¿no? Es decir, hay cierto tipo de peatonalizaciones, por ejemplo, calle Foncarral, que atraen un tipo de comercio. Nosotros hemos apostado poco por esas peatonalizaciones. Solo hemos peatonalizado una calle, que es Carretas, porque ya había cambiado. Carretas ya era así. Estamos actuando más por calles de convivencia, por calles donde hay plataforma única, la accesibilidad es total, donde el coche se reduce mucho, además a través de Madrid Central, pues mucho más, pero que no son peatonalizaciones radicales de la calle, ¿no? Son calles de convivencia tipo lo que se ha hecho en Chueca, en todo el entorno, o la mejora de la Palma y San Vicente Ferrer, o lo que estamos haciendo ahora en todo el eje que va desde Antón Martín hasta San Francisco el Grande, o en la calle Atocha. Bueno, creemos que son modelos que funcionan mejor, ¿no? Que mantienen usos más mixtos, ¿no? Pero
Pero bueno, son cuestiones complicadas, ¿no? Y En todo caso, lo que está pasando en algunas zonas de Madrid es que está desapareciendo, de Madrid o otras grandes capitales, es que desaparece cualquier tipo de comercio, no uno u otro. Y nosotros creemos que es bueno que haya algún tipo de comercio. O sea, sí. Que ya sí. es complicado. Y no sé cómo también como... Es decir, la sustitución en el zócalo comercial de muchos barrios de comercio por casas de apuestas no es ajeno a esto. Es decir, al final tú tienes un metro cuadrado en el zócalo comercial de muchas calles, muy barato, pero que el comercio es muy difícil que compita porque compite con la venta online, no con otro tipo de comercio. Y ahí la saturación tiene que ver en parte con eso, ¿no? Estamos también trabajando, y el otro día estuvimos con las asociaciones de vecinos, para que la Comunidad de Madrid dé elementos para regular las casas de apuesta también con regímenes de distancias, ¿no? En ciertas distancias de una casa de apuestas con otra, o una casa de apuestas con un centro educativo, no se puede abrir, ¿no? Pero estamos hablando ya de regulaciones muy complejas, y que lo que estamos viendo es decir, que esta entrada de la venta online por casas de apuestas o por bares, digamos que es lo único en zócalo comercial que aguanta. Es decir, en el centro, si no tuviéramos la zona de producción acústica, es decir, si no tuviéramos una regulación que impide abrir más locales, más bares, solo habría bares. Porque es lo único que aguanta digamos, la escabechina de la venta online en zócalo comercial. ¿Cómo puede influir la entrada de Madrid Central en el pequeño comercio? Yo creo muy positivamente, porque digamos que ya hay elementos de comparación, ¿no? El barrio de las Letras o Lavapiés o Cortes ha funcionado mucho mejor comercialmente con área de prioridad residencial que antes, infinitamente mejor, ¿no? Desde luego en nivel de ocupación comercial, que en Letras debe estar en el 95%, pero en Lavapiés muy alto también. Y también en el tipo de comercio, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, en Lavapiés antes había un problema grave con el comercio mayorista, que al final prácticamente era un polígono logístico en el centro de la ciudad, entrando carga y descarga todo el día. Bueno, eso se está sustituyendo por comercio más minorista y que yo creo que es más llevable, mejor para la convivencia vecinal y más razonable en el centro, ¿no? Eso ha funcionado bien y va a funcionar bien. ¿Cree que se está creando en Madrid un parque temático para turistas? O sea, digamos que la tendencia al mercado, si se le deja solo, es esa. Y la pelea, es decir, digamos, la administración, por lo menos nosotros hacemos, sobre todo nosotros, ¿no? Porque la comunidad esto lo ve bien, hacemos un esfuerzo brutal, y muchas veces que se ve poco, ¿no? Porque al final es un esfuerzo brutal para que las cosas aguanten como están, más o menos, ¿no? Pero que si lo dejaras, o sea, ya digo, si nosotros no tuviéramos una zona de producción acústica que impide que se abran más locales de ocio, solo habría bares y discotecas, o sea, sin más. Esa medida es insuficiente, seguramente, pero es la que mantiene un poco las cosas en un punto razonable. Si nosotros no hubiéramos introducido la suspensión de licencias y el plan de usos turísticos, en unos años habría una transformación brutal de usos residenciales en usos hoteleros. Es probable que haya todavía transformación de oficinas a hoteles, pero esta normativa no va a permitir que haya más cambios de residencial a terciario. Y yo creo que eso lo han entendido hasta los hoteleros, ¿no? Los que no lo entienden por ahora son los de las viviendas de uso turístico, ¿no? Sí, pero bueno, porque son también inversores que van mucho más críticos, ¿no? Que están jugando a un tipo de inversión y de beneficio y de años de rentabilización que no son serios, ¿no? Al final, dentro de que nos guste más o menos, una inversión que se hace para localizar un hotel se hace con unos criterios también de amortización, de rentabilidad, yo creo que un poco más pensados que me compro una vivienda, porque es lo que son inversiones muy voraces, que tienen que rentabilizarse muy pronto, que tienen que ir muchas veces sin pagar impuestos, casi sin personal. Yo creo que eso lo va a conseguir contener, ¿no? Sabiendo que, ya digo, que muchas capitales tienen unas buenísimas regulaciones, como Ámsterdam, y tienen enormes problemas. Para combatir los pisos turísticos, ¿quieren seguir la línea de la moratoria aprobada en Barcelona? Sí.
Algunos sectores del Partido Popular opinan que no es comprensible frenar la llegada de turistas por el dinero que dejan aquí. ¿Qué opina al respecto? Sí, vamos, lo que hay que hacer, en nuestra opinión lo que hay que hacer es intentar, por un lado, distribuir el turismo en la ciudad. Por otro lado, empezar a tener indicadores más complejos sobre el turismo, ¿no? Es decir, que, oye, si yo soy el delegado de Economía y Hacienda, ¿no? Yo podría estar diciendo, oye, que esto es jauja, que no paramos de crecer, porque no paramos de crecer, que no paran de crecer las pernoctaciones, el gasto por turista en la ciudad, las entradas por barajas, y me quedaría tan contento. Bueno, y diría que este es el mejor de los mundos. Bueno, eso no es el mejor de los mundos. Eso está bien y eso produce ingresos en la ciudad, pero a partir de ahora tenemos que ver muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo actúa eso sobre el mercado de la vivienda? ¿Cómo actúa eso sobre el empleo? ¿Qué empleos estamos construyendo? ¿Y qué podemos hacer las administraciones para que los empleos sean mejores? ¿Qué podemos hacer para saber cómo es eso de sostenible medioambientalmente? ¿Qué podemos hacer para saber cómo actúa sobre nuestro espacio público? Es decir, ¿dónde se produce el gasto? Porque al final también tenemos datos que un 80-85% del gasto en el turismo de compras se produce en 4 calles del barrio de Salamanca, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos distribuir eso en la ciudad, ¿no? Hay una decisión, por ejemplo, que hemos tomado en el Distrito Centro, que es en los edificios vacíos o en los solares vacíos del Distrito Centro solo va a haber equipamientos de proximidad. Es decir, escuelas infantiles, centros culturales, centros deportivos, cosas así. Y ya no va a haber más contenedores culturales o tractores turísticos en el centro. Y esos los estamos construyendo en otras partes de la ciudad. Por ejemplo, en la Quinta de Torrearias, la Quinta de los Molinos, digamos el Parque El Capricho, pueden ser nuevos elementos que tengan cierto impacto turístico y están fuera. O Betty High, que está en Almagro, pero que ya está fuera del centro, ¿no? O nos llevamos el edificio más grande del ayuntamiento al mercado de frutas y verduras, entre Legazpi, que está entre Usera y Arganzuela, porque entendemos que no tiene sentido meter 2.000 funcionarios más en el centro, sino que puede haber más actividad económica y un elemento tractor de economía en otra parte de la ciudad que está en el sur. Creemos que ese tipo de cosas es las que tenemos que hacer. Ahora, es muy complicado porque al final nosotros podemos ser prescriptores en parte. O sea, nosotros estamos intentando también en origen vender o contar cómo es Madrid en otras partes de la ciudad, porque si no al final quien decide a dónde va la gente en Madrid es quien hace la guía turística, el turoperador que igual está en Manchester o donde coño esté, ¿no? Y tú al final poco puedes decidir ahí. Nosotros estamos intentando también en la medida de lo posible decidir ahí, pero ya digo que el turismo en todas las ciudades del mundo tiene una enorme tendencia a la concentración, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Cómo influye la gentrificación en la periferia? Bueno, nosotros creemos, en general es una política del gobierno que tenemos que desplazar actividad económica fuera del centro. No solo por proteger al centro, que es importante, sino sobre todo porque hay barrios que necesitan más actividad económica y necesitan lo que se localice industria, que se localicen oficinas, que se localicen elementos culturales, porque es bueno para la población, porque es bueno para la actividad económica ahí, ¿no? Y Madrid es una ciudad súper desigual, ¿no? Entre el norte y el sur. Y toda nuestra, digamos, pensamiento y nuestra obsesión es cómo localizar nuevas actividades en el sur, no solo turísticas, que seguramente no sean las más determinantes ahí, ¿no? Pero actividades económicas de todo tipo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido localizar empleos, sean oficinas, sean industrias, en el sur es importante, ¿no? Si hay algo de turismo, pues bueno, bienvenido sea, pero intentar siempre que haya elementos atractores para la actividad económica y para el empleo. O sea, que no tengamos a gente sistemáticamente, partes de la ciudad que tienen un enorme dinamismo económico y otras partes de la ciudad que solo tienen vivienda, ¿no? Pues no, vamos a intentar que eso cambie lento, ¿no? Porque los cambios urbanísticos son súper lentos. ¿Cómo se controla todo esto? ¿Habría que actuar en temas de vivienda social? Nosotros tenemos que construir vivienda desde el ayuntamiento, toda la que podamos, ¿no? Y para ahí todo lo que nos pueda ayudar el gobierno central a la hora de que esto no nos compute en techo en regla de gasto y nos permita invertir los superávit de años anteriores ahí, bueno será y más construiremos. Necesitamos
que construye la comunidad autónoma, que no construye nada. Y eso es muy lamentable porque es quien tiene las competencias y las capacidades financieras para hacerlo. Necesitamos que el Estado ayude a través de Operación Campamento, por ejemplo. Necesitamos cambios normativos que nos permitan, por ejemplo, gravar el IBI a las viviendas vacías. Y para eso necesitamos al Gobierno central. Necesitamos modificar la ley de arrendamientos urbanos, necesitamos modificar la ley de vivienda, necesitamos modificar la regulación de las OCIMIs para que esos vehículos de inversión en vivienda no sean tan baratos fiscalmente, ¿no? Necesitamos probablemente otros cambios, ¿no? Es decir, ahora que se habla tanto de Vox y la xenofobia y tal, es decir, bueno, este país le da la nacionalidad a quien invierte $500.000 de euros en vivienda y estamos teniendo una presión sobre viviendas en algunos barrios muy importante, de gente de México, de Venezuela, de Rusia. Bueno, a mí me parece muy bien que tengan la nacionalidad, pero que encima no nos alteren más el mercado de la vivienda. Es decir, necesitamos un paquete de intervenciones muy grande que no solo depende del ayuntamiento, ¿no? Nosotros ahí estamos haciendo muchas cosas, pero necesitamos muchas más.